Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Sentencias Justas, en el cual analizamos las resoluciones emblemáticas, mediáticas y contundentes en el ámbito jurisdiccional. Además, reflexionamos cómo a través de ellas fortalecemos la defensa y protección de nuestros derechos humanos. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Sentencias Justas, reflexiones de las y los juzgadores federales. Un programa creado, como lo saben, para acercarnos al público, las personas juzgadoras, para que nos puedan conocer quién está detrás de una sentencia generalmente escrita. Agradecemos la presencia del público en este auditorio. Es siempre un honor y estar frente a ustedes y también, desde luego, compartir este tipo de experiencias. A quienes están en redes y nos siguen en los medios de difusión, también muchas gracias. Desde luego, agradeciendo la idea original del programa a cargo del propio magistrado Froilán Muñoz Alvarado, que es el director nacional de la JUFET, también la colaboración tan amplia e idea original y también el desarrollo de todo este tipo de programa de la maestra Mirna García Morón, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y también la colaboración de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy nos acompaña una magistrada. Hemos tenido realmente invitados de lujo últimamente y generalmente en este programa. El día de hoy no es la excepción. La magistrada no requiere gran presentación. La magistrada Lorena Josefina Pérez Romo. Muchas gracias, magistrada, por estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias también a la maestra Mirna García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y por supuesto a la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces Federales, principalmente al director nacional, el señor magistrado Froilán Muñoz Alvarado, pues por esta invitación a este momento de intercambio de experiencias, pero sobre todo de una reflexión judicial. Y gracias a ti, amigo, por esta invitación. Con mucho gusto, Lorena, al contrario, gracias por estar aquí. Y bueno, qué decir de nuestra invitada. Es realmente una persona muy activa, muy estudiosa, tiene maestrías, es doctora en Derecho y sigue con un segundo doctorado. Es una persona que incluso evalúa, ella es integrante del comité que lleva a cabo la evaluación de los jueces del sistema acusatorio. Es una gran figura emblemática, bastante importante en el sistema penal acusatorio. A pesar de que se encuentra ahora como magistrada, verificando desde luego y analizando los actos reclamados en cuanto al sistema penal acusatorio, esto es esencialmente en el juicio de amparo. La propia esencia de ella es emerger del sistema acusatorio y es algo que nosotros aplaudimos. Pero bueno, vamos a conocer un poquito más de ella a través de su semblanza que proyectaremos. Adelante, por favor. Magistrada Lorena Josefina Pérez Romo. Es doctora y maestra en el Sistema Penal Acusatorio. Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es doctorante en Derechos Humanos y cuenta con un posgrado en Harvard University, en Boston, Massachusetts. Ha tomado diversos cursos, entre los que destacan US Mexico Judicial Exchange Program, impartido por The National Center for State Courts, en San Antonio, Texas. Cuenta con 3 cursos impartidos por la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Departamento de Justicia en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Participó en el Seminario Internacional La lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero e impartió una ponencia como representante de la Judicatura Mexicana. Se ha desempeñado como jueza de distrito especializada en el sistema de justicia penal acusatorio. Fue designada integrante del Comité Académico de la Escuela Federal de Formación Judicial. Participó como jurado en el 5º concurso de oposición libre para la designación de magistradas y magistrados de circuito. Jurado del primer concurso de oposición para designación de magistraturas conforme a la reforma. Jurado del primer concurso interno escolarizado para la designación de jueces y juezas de distrito especializados en el sistema penal acusatorio, entre otros. Actualmente se desempeña como magistrada en el 5º Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México.
aprovechando desde luego el perfil penal que tienes, Lorena, el día de hoy vamos a proyectar una resolución, se va a explicar una resolución en materia penal precisamente, que tiene una envergadura como todas, desde luego, las que se proyectan en este programa, de cambiar historias judiciales, de generar desde luego nuevos criterios, de ser de alguna manera basados o estar basados en la creatividad judicial que eventualmente, como ya se ha indicado, transforma desde luego sistemas. En este caso en concreto es una mujer realmente lo que pudiera parecer normal dentro de su núcleo familiar y es totalmente anormal, es la violencia que se vive. Una mujer generalmente que está, y digo mujer en ese sentido por una relación de subordinación con un hombre en particular, cuando hablamos de un núcleo familiar en este contexto, estaríamos hablando de que cuando está metida en una cuestión de... Hablemos un poco jurídicamente y un poco psicológicamente. Jurídicamente una relación de subordinación donde está ella vulnerable porque está siendo violentada y pues, psicológicamente una cuestión basada en una relación de toxicidad que lleva a que los propios actos más complicados o más indignos del ser humano los vean como normales. Entre ellos, incluso, abusar de la propia hija de la persona y tener hijos con ella misma y generar ese tipo de relación aparentemente normal que terminó desde luego en un homicidio al respecto, procesada la mujer que fue violentada durante 30 años y este panorama bastante complicado porque cuando se da este tipo de cuestiones, el Estado mexicano tiene que poner focos rojos porque tenemos una persona vulnerable que reacciona de una manera diferente. Todos podríamos tener una reacción, la reacción humana de hecho es un poco inesperada, no existe una hegemonía o no existe un patrón que fuera de alguna manera esperado, pero sí hay reglas de valoración, sobre todo un poco más en la cuestión lógica, un poco de máximas de la experiencia de historia del país, donde se da este tipo de cuestiones y las reacciones que pueden tener una persona u otra pueden ser las esperadas. Este caso en particular habla de este aspecto, sobre todo lo relativo a no exigir una conducta diferente a la que habría una persona llevado a cabo. Solamente para dar un contexto generalizado, los delitos, como lo saben, en la actualidad, en el Código Penal actual, Código Penal Federal, materia federal, que es la que manejamos, al menos en el contexto del sistema acusatorio, que en este caso fue también el fuero estatal, lo entiendo así. Exacto. El delito se puede acreditar o se acredita a través de 4 elementos, que es la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, que es una conducta típica, antijurídica y culpable. Pero puede haber una connotación de inculpabilidad. Vamos al 4º elemento, donde no se le exige una conducta en particular más que la esperada. Esto es, no se le puede reprochar porque cualquiera hubiera hecho lo mismo que hizo la persona. Pero bueno, para no dar mayor información al respecto, vamos a ver un video temático que se hizo para efecto de poder dar el cauce a este propio asunto. Entonces, corre video, por favor. El 7 de marzo de 2021, en un domicilio ubicado en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, inició una pelea entre Epifania y Carlos, quienes eran esposos desde hace más de 30 años. La discusión empezó porque Carlos llegó a la casa exigiendo que Epifania le entregara un arma que ella guardaba, porque Carlos quería matar a Viviana, la hija de Epifania. Con el afán de defender a su hija, Epifania sacó el arma. Fue entonces cuando llegó Miguel, el hijo de Carlos, quien intentó separarlos y sacar a su padre de la casa. En el forcejeo, Carlos tomó unos platos y se los aventó a Epifania. Ella, al sentirse en peligro, disparó contra Carlos, causándole 2 heridas, una en el pecho y otra en la cabeza que le causó la muerte. Epifania fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía, quien ejerció acción penal por el delito de homicidio simple. Pero una jueza de control de la Ciudad de México dictó no vincularla a proceso, al considerar que Epifania no pudo haber actuado de otra forma y, juzgando bajo una perspectiva de género, ordenó su libertad inmediata. Inconforme con la resolución, Miguel, hijo de Carlos, en su calidad de víctima indirecta, apeló la decisión de la jueza de control,
Sin embargo, la magistrada de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia confirmó la decisión de la jueza de no vincular a Epifania a proceso. ¿Pero qué creen? Las cosas no terminaron ahí. En otro acto de inconformidad, Miguel, el hijo de Carlos, promovió un juicio de amparo directo en el Quinto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, que atendió la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo, y observó que Carlos violaba, celaba y agredía a Viviana, hija de Epifania, desde que ella tenía 9 años, y que de dichas violaciones nació Miguel y otro hijo más. Que Viviana debía mentir diciendo que sus hijos con Carlos no eran de él, porque si ella decía la verdad, Carlos le dejaría de dar dinero y mostraría videos íntimos de Viviana. Que Carlos jamás obedeció una medida de restricción impuesta anteriormente por una denuncia de violación hecha por Viviana y Epifania. Que el día de los hechos, Carlos tuvo un ataque de ira provocado por ver a Viviana con otro hombre y por eso quería matarla. Finalmente, a través de los exámenes psicológicos realizados a Epifania, quedó demostrado que era víctima de violencia física, sexual, emocional, económica, laboral y patrimonial. Por lo anterior, el octavo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito resolvió por unanimidad negar el amparo a Miguel, con los siguientes argumentos. 1. Fue correcta la decisión de las autoridades judiciales locales de no vincular a proceso a Epifania y que el asunto fuera juzgado con perspectiva de género. 2. Se demostró que había un contexto normalizado de desigualdad estructural basada en el sexo. 3. Se acreditó la existencia de violencia económica contra las mujeres del núcleo familiar. Y 4. Aunque la conducta de Epifania es castigable porque disparó contra su esposo, no era posible que ella actuara de otra manera, por lo tanto, no fue declarada culpable. Finalmente, dada la relevancia del tema, la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo explicará las consideraciones de su resolución. Es importante mencionar que, como lo saben, este programa va dirigido para público que son abogados y no abogados. Eso es lo importante de poder transmitir información. La magistrada se encuentra adscrita a un órgano terminal. El órgano terminal es aquel que de alguna manera define como última instancia la verdad procesal. Entonces, de alguna manera, en este caso, como lo escucharon, la víctima es quien promueve el juicio de amparo directo y si fuera el caso, el propio tribunal colegiado puede ordenar o amparar para el efecto de que se prosiga el proceso. Esto es de manera, con palabras un poco más sencillas, que reviva en su momento el proceso. Entonces, por eso la decisión de un tribunal colegiado es contundente, pero sobre todo es muy importante. Pues, magistrada Lorena, nos gustaría escucharte. Muchas gracias. Gracias, Iván. Esta historia, porque yo siempre he pensado que los expedientes son historias de vida y que en estas historias todos podemos estar inmersos. Sin embargo, esta historia en específico data de dos mujeres mexicanas que, como tú y como yo, se encuentran en ese 70.1% que el INEGI determinó que sufrimos las mujeres en nuestro país, cuando menos un episodio de violencia en nuestras vidas. En este caso tenemos a la mamá Epifania y a la hija Viviana, en un contexto de hace muchos años de violencia. Pero cuando nos llega el asunto al tribunal colegiado, y yo estoy como ponente, lo primero que veo es una escena del crimen. ¿Cuál es la escena del crimen? Donde está Epifania, donde está Viviana, donde está Carlos, donde está el hijo de Viviana, Miguel, en un domicilio en la Ciudad de México. ¿Y qué pasa? Hay un episodio de violencia familiar, de violencia doméstica, y después de todos los abruptos, de la violencia, de los golpes, de las malas palabras, de las groserías, Epifania toma el arma y dispara en 2 ocasiones contra su pareja. Y por supuesto, lo asesina. Y entonces aquí lo que tenemos claramente en esta escena del crimen, pues es un homicidio doloso. Sin embargo, con este tema de la perspectiva de género de las sentencias justas, tenemos que ir más allá. Cuando analizo entonces los testimonios que hay en la ampliación del auto de término constitucional para vincular o no, pues lo que advierto son las testimoniales de estas personas involucradas. Y primeramente, ¿qué nos cuenta Epifania? Epifania nos cuenta que desde hace más de 30 años, estos hechos fueron de 2021,
Ella era una madre soltera, con nula o escasa educación, económicamente en las peores condiciones. Y tenía 2 hijas, Viviana y otra chiquita, pero no tenía dinero para mantenerlas, ni darle de comer, ni darles ningún tipo de seguridad. Por lo que una mujer en Ciudad de México le ofrece trabajo. Y entonces ella dice, me voy a ir a trabajar, y empieza de trabajadora del hogar con esta mujer en Ciudad de México, deja a sus hijas con los abuelos en Veracruz. Posteriormente, esta señora le dice, oye, tenemos un restaurante familiar, te invito a que trabajes de mesera. Y ella dice, por supuesto, puedo trabajar incluso de las 2 cosas. La idea es mandar dinero a mis hijas para que puedan subsistir. Así es como pasa el tiempo y Viviana se enamora, pues precisamente de Carlos, que es hijo de la dueña de este restaurante. Ellos tienen una relación sentimental y se van a vivir juntos. Importante señalar, porque hablamos de violencia económica, que Carlos nunca trabajó. Él, cuando lo conoce Viviana, estudiaba. Y quien era pues la jefa de esa familia era precisamente Viviana. Y en un momento determinado dice, pues me voy a traer a mis hijas acá porque tengo mucho tiempo sin convivir con ellas. Y se trae a la Ciudad de México a sus 2 hijas. Vivi, que tenía 9 años, y una chiquita de 5 años. Y aquí es cuando escuchamos la historia de Vivi, que nos dice, hace más de 30 años, cuando mi mami me dijo, vamos a ir a Ciudad de México, yo fui encantada porque era la primera vez que iba a tener una familia integral con papá, con mamá y con mi hermanita. Y además yo tenía muchas ganas de ver a mi mamá porque tenía mucho tiempo sin vivir con ella. Entonces yo estaba muy feliz. Llegan a Ciudad de México y cuenta Vivi que sí se le hizo extraño que vivían en un cuartito donde no había ninguna privacidad. Y dice Vivi, pues bueno, yo me aguanté porque dije, al final estoy con mi mamá, que dicho sea de paso, trabajaba todo el día, se iba muy temprano y regresaba a altas horas de la noche. Importante aquí señalar que empieza a contar Vivi que su padrastro se bañaba en aquel baño, en ese cuartito, y se quedaba desnudo todo el día. Y que cuando ella se bañaba, pues no tenía privacidad, entonces tenía que salir desnuda a cambiarse y llega un momento donde su padrastro empieza a tocarla. Dice que primeramente la tocó en los senos, posteriormente cuando la cargaba de las pompas, que siempre era muy grosero con ella, que le empezaba a decir muchas cosas, que le tocaba su vagina. Y que a los 13 años fue la primera vez que la penetró sexualmente. Cuenta también Vivi en esta historia, y todo quedó demostrado en esta audiencia, que posteriormente ya tiene su periodo y que a los 15 años exactamente él la sigue violando y ella queda embarazada de Miguel. Importante señalar que siempre estuvo amenazada por Carlos. Carlos le decía, si no accedes o si dices algo, voy a matar a tu mamá, le voy a hacer lo mismo a tu hermanita y por supuesto que voy a publicitar todos los videos sexuales que tengo contigo y voy a decir que tú me provocaste. Esa es la historia de Vivi hasta que tiene a Carlos. Y así pasa el tiempo y la celotipia de Carlos con respecto a Vivi siempre fue increciendo, siempre fue aumentando. Hasta que en un momento dado llega un episodio de violencia muy fuerte y ella tiene un punto de quiebre y lo denuncia. Y le dice a toda su familia, es que no es cierto lo que dice Carlos. Carlos incluso había contratado y le había pagado a un amiguito de ella, de compañero de escuela, para que dijera que había tenido relaciones con ella y que el niño Miguel era de él y que todo el mundo creyera. Que incluso Carlos, porque estos golpeadores y violadores, pues a veces en el exterior son muy amables, muy prudentes, pero en el interior pues son exactamente lo que estamos viendo, mordaces. Él reconoce a Miguel como hijo suyo porque dice que es una persona bastante generosa. Sin embargo, Vivi sigue siempre con este estigma y este estereotipo que le hacía Carlos. Eres una cualquiera, así viene en el expediente, eres una mujer de cascos ligeros, no sirves para nada. Y como lo he contado en este momento, ella en este episodio dice, esta es toda la verdad y lo voy a denunciar. Lo denuncia, incluso tenemos demostrada la denuncia
en la audiencia correspondiente, pero pasa lo que pasa con muchas denuncias desafortunadamente por violencia en nuestro país, no pasó nada. Ellos se separan y Epifania se va con Vivi y el hijo de esta a Veracruz. Sin embargo, pasan los meses, Carlos llega de nuevo y convence a Epifania de que ahora sí van a estar juntos y que esta familia va a estar muy bonita, muy bien integrada. Y es aquí donde se normaliza toda esta violencia de la que tú hablabas, Iván. Todas estas cuestiones, porque pues de alguna manera todos somos familias que tenemos algún problema, pero esta disfuncionalidad se vuelve como un problema más, que incluso puede ser solucionable. Viven juntos de nuevo aquí en Ciudad de México y la celotipia de Carlos va cada vez más en aumento, hasta que los hechos concomitantes al suceso de escena del crimen que les he mencionado acontecen. Vivi está saliendo con un compañero y va a una tortería, va con su hijo también, que es hijo de su padrastro. Sin embargo, en esta tortería que está a unas cuadras del domicilio donde viven, en esa tortería se encontraba precisamente su padrastro. Cuando la ve llegando con este compañero, con este amigo, con la persona que andaba saliendo, pues se pone como loco, la golpea, le empieza a gritar que es una cualquiera, que es una prostituta y que va a ir a matar a su mamá que tan mal la educó y que a ella también. Entonces sale despavorido para el domicilio y atrás de ella pues vive el acompañante y por supuesto también el hijo que es Miguel. Cuando estamos entonces y regresamos a esa escena, ¿qué es lo que pasa? Que llega precisamente Carlos, empieza a golpear a Epifania y le exige que en ese momento le entregue la pistola que tiene guardada porque va a matar a Vivi, porque es una cualquiera y porque se lo merece y porque además pues él es el señor de esa casa y puede. Y es en ese momento donde empiezan los forcejeos, están todos en esa escena y Epifania saca el arma y la guarda bajo su axila para que él no se la pueda quitar. Sin embargo, hay más violencia, violencia física, violencia verbal, y en ese momento es cuando Epifania, ante una situación de amenaza, agarra la pistola y le da 2 disparos. Obviamente tenemos aquí, si vemos nada más la escena del crimen, un homicidio doloso. Por supuesto que llega la policía e ingresan a un centro de reclusión a Epifania por este homicidio y la llevan con esa clasificación jurídica a una audiencia inicial. En esta audiencia hay desahogo de medio de prueba, afortunadamente 314 del Código Nacional, Procedimiento Penal Acusatorio, y es donde se obtiene toda esta información, incluso la de esa denuncia con la que no pasó nada. El juez de control dicta un auto de no vinculación y sobreseimiento. Importante señalar aquí que hay un dictamen pericial de psicología donde dice que todas estas personas, particularmente Epifania y Vivi, pues están dañadas en su psique. ¿Y por qué no decirlo? También Miguel, el hijo de Vivi con su padrastro. ¿Y qué pasa con estas personas que estamos inmersas en un círculo de violencia? Que se pierde este libre desarrollo de la persona. Como persona eres completamente anulada. Sobrevives día con día, pero no tienes esta libertad, no tienes esta autodeterminación. Tan es así que en esta violencia y jerarquización de violencia familiar, pues es precisamente Miguel quien interpone el recurso de apelación porque él quiere que su abuela esté en la cárcel. Y después de este recurso, el amparo directo que nos llega específicamente a mi ponencia por el tema del sobreseimiento. Y pues esta es una historia más de las que desafortunadamente, sea en un cuartito, sea en una mansión de las Lomas, se precisa y se vive una violencia de género. Muy interesante y muy lamentable y crudo el asunto. Y realmente porque lo que sucedió es que Epifania, que es digamos que nuestra, bueno, la imputada, desde luego nuestro autor, o digámoslo así, el actor, la actriz principal de toda esta escena, se puede evidenciar que ella trató de alguna manera de defender a su hija,
porque la iba a matar. Este panorama es bastante importante, la cuestión de la psique. ¿Qué tanto yo puedo dar como certero una amenaza de una persona que me está diciendo que va a matar a mi hija? Esto es donde entra precisamente el factor de apreciación judicial para verificar cuál sería la realidad que ella vería a través de esa amenaza. También es importante mencionar que, sobre todo como lo habíamos dicho, que va dirigido el programa para personas jurídicas y no jurídicas, tenemos que descartar la legítima defensa. La legítima defensa tiene una serie de elementos que nos dan un panorama un poco diferente. Debe ser una agresión o un peligro actual, real e inminente. Cuando hablamos de actual es que está sucediendo en ese momento. Pudiera ser que fuera actual si es que tuviéramos a la hija en ese momento. Sin embargo, la hija no estaba ahí, le dijeron que no fuera a la casa por esta situación, según lo que declara ella. Y ante este panorama, entonces, es que la agresión no es actual. Podría ser inminente y real, sí, pero no actual. Entonces, por eso, esta figura no tuvo verificativo en este caso, pero sí la otra. Mira, eso fue un tema bien importante. En primer lugar, lo que nos dimos cuenta es que este asunto tenemos que juzgarlo con perspectiva de género. Y entonces es bien padre cuando uno dice, con perspectiva de género, dale la razón a la mujer. No es así. Claro. Es bien importante señalar que también cuando se habla de perspectiva de género se dice, pues que se pongan unos lentes diferentes y que vean las cosas diferentes. Tampoco es así. Tenemos que ir a lo razonable. Aquí se descartó el tema de una defensa legítima, porque como tú lo dijiste, ese es en el momento. Si analizáramos la escena en el momento, pues a lo mejor tú dices, bueno, es que me va a matar a mí o la va a matar a ella ahí o cuando llegue o cuando sea. Si ya la violó, si ya la sobajó, pues que no la mate, ¿no? El tema era precisamente eso, que analizáramos todas estas cuestiones concomitantes al hecho y no solo esta escena del crimen, no solo que agarró el arma y le disparó. Por eso consideré que no se podía exigir racionalmente una conducta diferente a Epifania. En ese momento sabía que si su pareja le había hecho tantas cosas a su hija y que incluso de alguna manera ella sabía, pues sabía también y tenía conocimiento en ese momento que matarla sería un desenlace más. Por eso cuando ella acciona esa arma y cuando nosotros decimos hay una exclusión del delito por el tema de culpabilidad, la inexigibilidad de otra conducta, es precisamente por eso. Porque todas estas conductas de violencia nos llevaron a pensar que en ningún momento iba a reaccionar de forma diferente y que Epifania no tuvo otra opción racional de actuar ese día. Y que, retomando ese tema, pudiera ser que la mayoría de nosotros, hablando como un aspecto de personas no violentas o no en una relación de violencia, pudiéramos decir, quieres la pistola pero no la vas a matar. Entra el criterio racional de que se requieren diferentes pasos para ejecutar un delito. Sin embargo, ante el panorama que tenía ella, de su psique diezmada con 30 años de violencia, todo lo que él dijera o que fuera violento le significaba una realidad. Entonces, por esa cuestión, la no exigibilidad de otra conducta es colocarnos en la situación de la persona, claro, para poder comprender el mundo a través de su propia experiencia y su propia percepción del mundo. Entonces, en este panorama de no exigibilidad, que no se puede exigir una conducta diferente a que le realizó, ¿qué tanto entonces, Lorena, se sitúa el Tribunal de Amparo en el panorama de la propia imputada? En ese caso sería tercera interesada. ¿Qué tanto se puede colocar el tribunal para poder entonces no amparar? Porque aquí lo importante es que el amparo lo promovió el hijo de Viviana para que dejaran en la cárcel a su abuelita, bueno, a su abuela, que es Epifania. ¿Qué tanto el Tribunal de Amparo, en esa sede de amparo, puede colocarse y apreciar el mundo como lo vería Epifania para poder establecer que se da esta exclusión de la culpabilidad del delito? Es que esa es la inercia de la perspectiva, esa es la inercia de una sentencia justa, no quedarte con lo que legalmente se dice y de aquí no me muevo, de aquí no puedo hacer otra interpretación, no puedo hacer otro análisis. Es precisamente este tema de la perspectiva de género que tiene que ver con la violencia y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que primero que nada identificamos
estas cuestiones asimétricas de poder. Estamos hablando de una violencia económica cuando pues el padrastro nunca trabajó, y eso me parece que es un tema importante, o sea, cómo moralmente todavía puedes presionar cuando tú no traes ningún peso a la casa. Incluso también el INEGI nos muestra estadísticas en México de cómo las mujeres, jefas de familia, solas o simple y sencillamente cabezas de familia, cada vez se va incrementando más el número de estas mujeres que mantenemos un hogar. Y aún así hay violencia, y violencia patrimonial y violencia económica. Entonces, cuando identificas estas cuestiones asimétricas, que se llama una jerarquización de la violencia familiar, pues vemos que estas dos mujeres estaban completamente subsumidas, supeditadas, tenían miedo, no podían actuar por su propia cuenta, tenían que seguir pues obviamente los lineamientos del día, ¿no? Si este señor llegaba enojado, pues iba a haber violencia. Si este señor veía a Bibi con otra persona, pues iba a haber un tema de celos y de celotipia impresionante, ¿no? Que también eso nos parece que es muy importante, porque de ahí también cómo estás viendo a una niña desde una cuestión del celo como mujer. Y desde ahí te detona estas cuestiones asimétricas de poder, identificar estos hechos, cuestionarlos. ¿Qué está pasando aquí? Que estamos normalizando por completo una violencia mordaz, que es psicológica, que es económica, que es también sexual en una menor, en una niña. Y esto me parece muy importante porque ellas aprendieron a vivir de esa forma, y por eso nosotros, en específico mi ponencia, cuando yo valoro estas pruebas, yo sé que estos medios de prueba se tienen que valorar pues precisamente en un contexto cultural, de idiosincrasia de nuestro país también, de un gran patriarcado, y por qué no decirlo, de esta apariencia que queremos siempre como venderle a la sociedad. Es que somos una familia integral. ¿Cuál familia integral? Estás dañando precisamente a lo más valioso de una familia, que son nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. Y tomando o retomando lo relativo a la causa de exclusión del delito que tomaron ustedes en cuenta, un poco voy a explicarlo con palabras un poco más sencillas o llanas. Una conducta es, lo habíamos dicho, típica, antijurídica y culpable. Cuando es típica, vamos a hablar de manera, en este punto sencillo, disparó, percutió el arma de fuego contra Carlos, lo privó de la vida, efectivamente, entonces lo hizo con intención, claro que sí, tenemos una conducta típica, provocó un resultado que es que murió Carlos. Claro. Antijurídica, de hecho no es una acción jurídica porque es de alguna manera ilegal privar de la vida a otro ser humano. Pero cuando entramos al último elemento, que es la culpabilidad, hay tres elementos en sí, que es que sea imputable, que tenga conocimiento de que es delito lo que está cometiendo, para decirlo en palabras sencillas, y que no se le puede exigir una conducta diferente. Es una persona imputable, es una mayor de edad de ella, claro, no tiene ningún tipo de discapacidad a nivel ni mental, ni sensorial, ni intelectual. Entonces es imputable. Se le sabe que disparar o matar a un ser humano es delito, yo creo que todo el mundo lo sabemos, que somos seres humanos. Pero la no exigibilidad de otra conducta es donde se aterriza este tercer panorama. Y voy a poner un ejemplo muy chusco, si me lo permiten. Es como si estuviera en Titanic, está Jack y Rose, ¿no? Entonces Jack se vio muy caballeroso y pues súbete Rose, yo me muero, ¿no? Yo me muero congelado. Pero si hubiera dicho Jack, ¿sabes qué? Yo también tengo frío, te caes, Rose, ¿no? Y se sube. Ahí no se le podría exigir una cuestión diferente a Jack porque es su vida contra otra vida. Es algo muy parecido en ese sentido. Con la psique diezmada, con toda la violencia de 30 años, claro, no se le podría exigir que no vislumbrara que podría ser una amenaza solamente verbal, porque incluso estaba rompiendo platos y se los aventaba a ella. Entonces era un ser que era muy violento, un ser humano muy violento, y que eventualmente le significó una realidad. Entonces, en este punto bastante interesante, creo yo que, bueno, desde luego la resolución del tribunal colegiado es de aplaudirse, porque permite acreditar o al menos avisorar que las mujeres que están en una situación de esta naturaleza se encuentran con una realidad alterna de lo que es. Y es bien importante aquí decirlo, que la realidad supera a toda la ficción. Tú lo has dicho con esto del Titanic, pues ahí tenemos una historia bonita que se vende, pero desafortunadamente estas son las historias que se dan y que llegan a nuestros tribunales todos los días, y es lo que tenemos que ir erradicando como violencia de género.
Y esto es lo que a mí me parece importante, que las mujeres, pero que todas las personas vulnerables, porque la perspectiva de género, y se lo pregunté a una persona como jurado de algún concurso, y me dijo, no, pues es que nada más es para las mujeres. No, la perspectiva de género es para las mujeres, para los hombres que tienen una cuestión asimétrica de poder en su casa, en su trabajo, un acoso laboral, por ejemplo, pero también para los adultos mayores, que a veces los tenemos que aislados ahí, ¿por qué? Porque ya está viejito el señor. No, la perspectiva de género es precisamente para todas las personas vulnerables, niñas, niños, adolescentes, personas con alguna discapacidad, que se encuentran en una casa, por ejemplo, y tienen una deficiencia visual, auditiva, y que entonces no tienen los mismos elementos de derecho. Lo que tenemos que hacer es venerar, por ejemplo, a nuestros ancianos, a nuestras personas mayores, pero cada vez vemos que no se hace y por eso tenemos que protegerlo y proteger a todas estas personas con este tipo de sentencias justas y aplicando realmente lo que es la perspectiva de género. No es darle la razón a la mujer, no es una cuestión que tiene que ver con el hecho de ser un hombre o ser una mujer, tiene que ver con el hecho de ser una persona en una categoría sospechosa o una persona con alguna vulnerabilidad. Finalmente, Lorena, ¿podrías explicar qué sucede después de tu resolución? Porque desde luego los abogados podríamos entenderlo, o incluso los que tienen ciertos estudios y una perspectiva jurídica, pero ¿qué pasa después de tu resolución como tribunal colegiado? ¿Qué sucede con la víctima? Me refiero a Miguel, el hijo de Carlos. ¿Qué pasa después? ¿Qué es lo que se define en el sentido ya jurídico? ¿Está firme la resolución y el asunto queda definitivamente juzgado o hay otro panorama más al cual podría acudir en dado caso la víctima? Es importante, esta pregunta me parece bien importante, Iván, porque no podemos resolverlo todo y nos faltan muchísimas cosas por resolver. Aquí no podemos soslayar que quien vino a esta impugnación pues fue precisamente la víctima y fue precisamente a quien le negamos este recurso, o en este caso muy específico el amparo directo. ¿Qué sucede? Esta persona queda en libertad, pero ¿es suficiente? No es suficiente, no es suficiente. Y no podemos decir, y ahora hagan un estudio económico-social, terapia, lo que nos hubiera gustado hacer, porque lo que tenemos precisamente que erradicar es esta violencia, pero desde sus orígenes, no únicamente con el dictado de una resolución que consideramos justa. Y es aquí donde precisamente venir contigo a este programa y estas increíbles instalaciones que nos prestan aquí en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, pues es precisamente decirles, falta mucho por hacer en esta familia y en muchas de nuestras familias, porque ahora sí que como dice que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, y no seré yo, espero que tú tampoco. Lo que tenemos que hacer es precisamente eso, que estas mujeres, que estos hombres, que estas familias tengan conocimiento, que hay instituciones, que está la Comisión de Derechos Humanos, que están las instituciones gubernamentales que otorgan este apoyo psicológico, estas terapias que son tan necesarias para poder hablar realmente de una reinserción. No solo de la persona que en un momento dado pudo o no haber cometido una conducta ilícita, sino de la sociedad y de nuestras familias. Muy interesante el asunto y pues como lo dijimos, bastante crudo, pero a final de cuentas se emitió una resolución bastante apegada a la realidad. No sé si en el público tengan alguna pregunta con relación a este asunto para la maestra Lorena que está el día de hoy con nosotros. Maestro, por favor, lo escuchamos. Doctora, muchísimas gracias por su brillante exposición. Sin duda, un caso emblemático, pero también común, sin duda. Nos hablaba usted hace un momento al final de su plática sobre las medidas reparatorias que pudieran aplicarse hacia las víctimas, porque bueno, también ambas mujeres eran víctimas de toda esta violencia, incluso el nieto víctima de toda la situación social, económica y cultural que vivía dentro de su familia. ¿Llegará el momento en el que ya no sea necesario establecer en las sentencias medidas reparatorias, sino que podamos tener medidas preventivas para evitar todo este tipo de situaciones? Muchas gracias por la pregunta. Yo considero que es bien importante que más que hablar
de una justicia restaurativa, yo quisiera contestar esta pregunta diciendo que es impresionante el catálogo de medidas de protección que tenemos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y que a su vez se encuentran contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde incluso se maneja la separación de domicilios, la entrega de documentos, el llevar a una persona al albergue. Incluso tú, como mujer o como persona vulnerable, puedes solicitar acompañamiento policial a tu domicilio, entre otras medidas que tenemos de protección. Tengo yo un programa en Canal Judicial del feminicidio y es impresionante cómo para mí resulta muy importante hablar de estas medidas de protección, contestando esta pregunta que también me parece trascendente. Usemos ese catálogo de medidas de protección, porque como lo dije en el feminicidio y como puede decirse en este caso, pues cuando ya de alguna manera hay una muerte violenta, ya nada se puede hacer. Podemos pensar en que estas personas puedan recuperar su libertad como seres humanos, puedan poder tener ya su autoconcepto de nuevo y esa integridad personal. Pero sacar a las personas de un círculo de violencia es sumamente complicado. Por eso me parece que estas medidas de protección, donde hay una separación de domicilios, donde hay realmente una protección que puede ser hasta policíaca, me parece que son las medidas correctas antes de que la consecuencia sea como en el caso de esta sentencia justa. Claro. Bien, ¿alguna pregunta más que quieran hacer en el auditorio? Por favor, maestro. Buenas tardes, magistrada. En primer lugar, pues felicitarla por su ponencia y la pregunta en particular sería, en cuanto a la visión y la perspectiva de género, ¿también aplicaría para cualquier tipo de persona, ya sea que se identifique con un género distinto a hombre o mujer, personas trans, no binarias, personas en particular? ¿También aplica esta visión de perspectiva de género? Gracias. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Contundentemente sí. La perspectiva de género, como ya lo comenté, no es única y exclusivamente para las mujeres. Es para cualquier persona que se encuentre en una categoría sospechosa o vulnerable. Y por ejemplo, hablando de mujeres transvestis, transexuales, transgénero, pues también tenemos que aplicar esta perspectiva. Incluso mi postura es que en el transfeminicidio tenemos que tomar el concepto de mujer como todo lo que corresponde a lo femenino. Así que para mí, como elemento valorativo del delito, también estarían incluidas. Y sobre todo, porque estos son grupos vulnerables que han sido doble o triplemente discriminados en nuestra historia. Y la cuestión es muy fácil sintetizarla. Todos los derechos para todas las personas, con independencia del género, de la orientación, de la edad o de la condición social. Pues no me queda, Lorena, más que felicitarte por tu determinación, por hacer justicia precisamente a una mujer violentada durante 30 años. Creo que es lo menos que merecía. Y en este panorama, por todas las mujeres y por todas las personas que están en este tipo de situación, te agradezco. Gracias por emitir una sentencia justa. Muchas gracias a ti, Iván. Sabes que siempre te he considerado como un juez enigmático, un juez emblemático de nuestro sistema penal acusatorio que también todos los días hace justicia. Y es importante señalar, o esta sería la idea de este programa, que de verdad todas las personas tengamos una vida libre de violencia en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Que pasen buen día.